Muy buenas y bienvenidos a otro nuevo capítulo de La Charla de Swan, el video podcast de Estudios Exterior del canal de la Nueva España y de Prensa Ibérica. Como sabéis, nos reunimos aquí una vez al mes con asturianos en Madrid que tienen mucho que contar. Yo tengo tres perfiles muy diferentes en la mesa. Está Mara Castaño, diseñadora. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? José Luis de la Cera, que es, bueno, no sé cómo presentarte, si más bien percusionista, gaitero tardío e ingeniero. Lo que quieras. Y sobre todo, presidente del Centro Asturiano de Guadarrama. Sí, pero eso está bien. ¿Cómo prefieres? Da igual, sí. Y Álvaro López Serrano, periodista asturiano del programa de Ana Rosa, ¿no? Correcto. Porque además tuviste varios como fichajes internos. Ahora estás en Ana Rosa. Empezamos en Ana Rosa, tuvimos un periodo de adaptación y después nos fuimos por la tarde y luego volvimos otra vez con la jefa. ¿Y qué prefieres? Por la mañana. Por la mañana. La información por la mañana es política y a mí me encanta la política. Rascar, como tú bien sabes. Y yo estoy muy feliz por la mañana. Y por la mañana, claro, ese ritmo frenético, la competencia con Ferreras, con Ferreras, sí. con Javier Ruiz, Sí. con Silvia Chaurrondo. Sí. Bien. Sí. A ver, es verdad que hemos sido líderes durante muchísimo tiempo. Ahora nos cuesta un poco más mantener el liderato. Pero la competencia es feroz, Joan, porque tú lo sabes bien. O sea, todo lo que pasa en la política es por la mañana. Así que mola mucho por la mañana. Claro. Mara y José Luis tienen una cosa ahí en común, aunque no se conocen hasta hoy, pero tienen una cosa en común, que es que tienes una pasión por la sidra, por la gaita tremenda, y Marga, Por la sidra también. por la sidra también, ¿vale? Y Marga diseñó el logo del Día de Asturias de una gran marca, del cartel del Corte Inglés, que bueno, lo podemos poner también en la web, que se estuvo todos los días en todos los periódicos, en redes sociales. Cuéntanos un poco cómo fue ese diseño y ese proceso. Pues como era para celebrar el Día de Asturias, me pidieron una imagen visual que para mí representase este concepto de celebración que uniese esos dos mundos, la celebración y Asturias. Entonces, bueno, pues ahí como puede caber de todo, la verdad que es súper amplio y luego te pones a pensar en diversos caminos, pero sí es verdad que necesitas como tener algún tipo de imagen un poco tangible y huir de las abstracciones precisamente para que la gente lo entienda, porque cuando una imagen es súper abstracta está muy abierta a múltiples interpretaciones, entonces yo me fui a lo tangible. Y aunque sonase casi un poco a cliché, pues tiré por el sonido, como la banda sonora de cualquier celebración, como pueden ser las gaitas, la sidra, que no falte también. Cliché total. Total, Sí. pero bueno, luego tiene su explicación. Bueno. Y quise unir todos estos conceptos en una imagen que para no ser la típica imagen, me inspiré también como en los trisqueles, en toda la imaginería El tema celta, ¿no? de tema celta asturiano, que son como imágenes con patrones, que se repiten figuras y demás. Entonces, dentro de este pequeño cóctel molotov salió ese cartel. Y lo de la sidra y la gaita, para mí tiene una explicación. La gaita, porque cuando me vine a Madrid en el 97... 97, sí. Claro. Yo estudié en Salamanca, que es una ciudad muy pequeñita, entonces de repente me vine aquí y esto me pareció todo gigantesco. Entonces yo me daba 6 meses de vida madrileña, ni una más. Y cada vez que oía una gaita, mira tú que las gaitas las tienes, las escuchas, pues no forma parte, ¿no? de nuestra identidad y demás, pero en Asturias a mí me pasaban desapercibidas, no les daba tanta importancia. Y aquí cada vez que oía una gaita o Asturias Patria Querida, era como ahí pelillo de punta y una emoción como muy poco controlable. Entonces Sí. lo tenía ahí como grabado y dije, bueno, pues esto en el fondo refleja parte de lo que ha sido mi vivencia en Madrid. Y luego la sidra, mi padre que ha fallecido hace 1 año y pico y era un gran fan de la sidra, pues siempre cuando compartía con él estos momentos en los bares del escanciado, él era súper maniático, entonces estaba mirando al escanciador que si tienes que poner la sidra. No, es que los que ven sidra son muy repugnantes, es decir, que piden cambiar la sidra, que no sé qué. Ponerte pa' bien. Sí, pa' bien. Al final hay que ser exigente. Sí. Exigentes. Todo el tapón, Sí. que No, todos los no, madrileños, no. perdón, que estamos en Madrid nada, ¿no? Sí. Que va. Ni siquiera los escanciadores no todos le valían. No, tiene que estar también la sidra a una temperatura que no puede ser ni muy fría ni muy caliente, pero tampoco del tiempo. Exacto. Sí. Sí. Entonces, bueno, por ahí son clichés, pero en el fondo son partes de la vida de cualquier asturiano, ¿no? Y respecto a la gaita, me encontré investigando por ahí la historia de Justina Castañón, que fue una de las primeras Pionera de la gaita. pioneras. Sí. Y me pareció también muy interesante hacer como una especie de homenaje a la mujer dentro del folclore, porque
bueno, en aquellos años no era algo muy común, ¿no? Que una mujer tocara la gaita. Claro, José Luis, tú lo ves desde donde no lo vemos nosotros, porque tú eres los que tocáis. Tú esa emoción que dice Marga la verás plasmada en los... Sí, yo por mi trabajo he viajado por toda Europa y bueno, yo soy muy friki y entonces cuando veía la Torre Eiffel o al Big Ben o donde fuera, pues iba a un centro asturiano, ¿no? Ah, sí. Y entonces pues es lo que dice un poco Marga, ¿no? La gente que... siempre se repite el mismo patrón, que la gente que está fuera de Asturias, cuando está en Asturias no valora lo que tiene, y hablo de gente joven, hablamos de gente de 24, 25, 26 años, que se han ido a trabajar al extranjero y pasa eso, que yo nunca pensé que una gaita me pudiera emocionar tanto. Y fíjate que soy una persona joven, no a lo mejor la generación de mis padres, que ya venían aquí con 50 años y ahora creo que una gaita, pero que estaban un poco saturados de la gastronomía, del folclore y tal, y ahora solamente cuando come una fabada o oye una gaita, pues se emocionan, claro. Y porque, para que no lo sepa, los centros asturianos en Madrid es una locura, porque hay 5 centros asturianos solo de Madrid. Sí, hay 5 centros asturianos. O sea, está en Guadarrama, Tres Cantos, ¿no? Alcobendas, Alcalá de Henares y el centro asturiano de aquí de Madrid. Y que cada uno tiene una actividad brutal, digo. Sí, hay mucho... Una banda de gaitas prácticamente en cada centro. Sí, además hacemos una asuntanza anual. Sí. Hay mucha afición por la gaita, mucha afición por la gastronomía, o sea, la gente cuando sale fuera... Sí que es verdad que no es como ya la juventud, ya no, a lo mejor no es como la generación de mis padres, que se busca más entre ellos, pero sí que sigue habiendo esa necesidad de nuestra lengua, nuestra cultura, nuestra forma de vida, que aquí en Madrid pues queda siempre un poco diluido. Mira, Álvaro es un buen termómetro para eso, porque claro, tú naciste en Oviedo, pero luego trabajaste en Santander muchos años en la cadena SER, ¿no? Luego te desembarcaste en la jungla madrileña, o sea, tú viste tu profesión y tu vida tanto en dos ciudades del norte, digamos, representativas, y luego en Madrid también. Ese cambio es brutal, ¿no? Lo decía Marga, que a los 6 meses de venir a Salamanca, que escuchaba una gaita y se le erizaba la piel, a mí me sigue pasando, esté en Santander o esté en Madrid. O sea, yo creo que los asturianos que vivimos fuera tenemos un sentimiento de pertenencia brutal. Entonces, a mí me pasaba que yo tengo el mismo sentimiento de morriña estando en Santander, que está a 190 kilómetros de Oviedo, que estando en Madrid. A mí me da un poco de lástima que los asturianos dentro de Asturias no... Igual es porque llevan allí viviendo toda la vida, porque tienen un cierto hartazgo o lo que sea, pero que no sepan a veces valorar lo que tenemos allí, ¿no? Es verdad que faltan muchas oportunidades laborales, Swan, sobre todo tú lo sabes, en el mundo del periodismo, que tenemos que salir fuera para intentar medrar un poquitín o para hacer cosas interesantes, pero con que nos lo creamos un poquitín, la gente, sobre todo la gente de Asturias, a mí me parece que tenemos un potencial brutal. Lo vi en Santander, y lo vemos en Madrid, sobre todo es que tenemos, o sea, yo veo que Asturias ahora mismo está tan de moda, y no es porque sea asturiano, pero yo creo que la gente de Asturias, honestamente creo que somos la mejor tierra de España, porque somos gente acogedora, porque tenemos una gastronomía y una cultura envidiable, y porque creo que tenemos oportunidades a mansalva. Bueno, y como decía, que no estamos tan mal, porque es verdad que no. cada territorio tiene sus particularidades, sus dificultades, pues es verdad que a nivel España Asturias no es de lo peor, ni en empleo, ni... Solo que siempre nos recreamos a veces en hablar mal, que si el envejecimiento de la población, que si no hay oportunidad... Vale, bien, ok, eso es cierto. Pero es lo que tú decías, no tenemos tampoco la vitola de ser la peor tierra de Asturias a nivel de oportunidades. Y es verdad que el gobierno del Principado, no quiero yo meterme en jaleos políticos ni absolutamente... Eso por la mañana, eso por la... Yo ya vengo a hablar de política ya mucho. Pero es verdad que es que yo tengo una amiga en el gobierno, que es Olaya Romano, que es la directora de políticas de retorno. Que ve este canal y ve este... Correcto, y creo que está haciendo las cosas muy bien. La tía es madrileña y que sabe lo que es dar en el clavo para que la gente vuelva a Asturias. Soy fe que lo está haciendo muy bien. Y trabaja muchísimo. Y pueda volver. Muy trabajado. Sí, está desarrollando políticas muy cercanas a la gente para que la gente vuelva, que es lo que yo creo que hace falta a Asturias. Bueno, que es que además, y luego todos los asturianos que triunfan fuera, que son 3 claros ejemplos, porque vamos a hablar un poco más de cada uno, porque, o sea, Álvaro, o sea, tú te sentaste con un líder de Hamás, que es el grupo terrorista Hamás, que ahora que está con todo el tema conflicto en Gaza, bueno, tú puedes dar fe que te sentaste con uno de ellos. Sí, a ver, yo parto de la base que para mí el periodismo, o por lo menos en televisión, yo estoy acostumbrado a trabajar en televisión y hoy en día trabajar en televisión es salir guapo en la tele,
hacer un buen directo, no trabarte, y con eso ya tiras. Y la gente piensa que está haciendo periodismo. Pues es una fábrica de egos increíble. Pero la gente yo creo que se olvida de que somos periodistas. Y insisto, yo te leo todas las mañanas, yo sé cómo el tipo de periodista que tú eres, Joan, y que compartimos un poco la visión de esta profesión. Y en la tele estamos muy poco acostumbrados a hacer periodismo, a rascar, a levantar el teléfono, a intentar conseguir cosas, ¿no? Entonces, yo lo quiero hacer en prensa, en radio y en televisión. Y en televisión es levantar un teléfono, intentar buscar, sentarte con un líder de Hamás, o ir a Tinduf, a Argelia, a entrevistarte con Brahim Ghali, o ir a Argentina a entrevistar al presidente de Argentina, o lo que sea, ¿no? Entonces, para mí, yo creo que en mi profesión, o por lo menos en la tele, se está perdiendo lo que es el periodismo. Hoy en día, eres una chica muy guapa o eres un chico muy guapo, sales bien, no te trabas delante de una cámara y ya piensa que eres la hostia. Y creo que hay mucho más allá de lo que vemos en la televisión. ¿Y eso de Hamás cómo fue? Porque a mí lo que me llama mucho la atención es cómo es la preparación de entrevistar a un miembro de Hamás. O sea, le llamas por teléfono y llamas, oye, que te quiero entrevistar. Pero vamos a partir de una base. Hamás, nosotros... a ver cómo lo digo sin meterme en jaleos, ¿vale? Hamás... Si no se edita, no te preocupes. Pero Hamás, nosotros tenemos la visión de que Hamás es un movimiento terrorista. Nos quedamos con la imagen tremenda que es cuando hace 2 años asaltaron ese campo, en ese festival en Israel y todo esto. Bien, eso es cierto. O sea, Hamás está integrado por un brazo armado que es el grupo terrorista, pero también no nos olvidemos, Hamás también es un partido político que es votado mayoritariamente por el pueblo palestino. Y es el que antes de todo esto gobernaba en Palestina, ¿no? ¿Cómo se consigue eso? Pues jamás no son 4 gatos que caminan por ahí con una escopeta o con un arma y tal. No, jamás tiene una estructura, tiene un departamento de prensa. Lo complicado es que podamos acceder a sentarnos con un líder de Hamás, porque normalmente esa gente está reservada para el New York Times, para la BBC, solo se sienta con los grandes medios, ¿no? Entonces el programa de Ana Rosa, oye, somos un medio visto, pero no llegamos a ese nivel. Le convencimos, usamos técnicas de convicción bastante efectivas. ¿Todo por WhatsApp, por teléfono? Por WhatsApp, por teléfono, en inglés. Somos un programa más visto de Europa. Va a tener una repercusión increíble y tal. Así, el típico ligoteo al que Eso es, pero con un tío de Hamás, una chica. Entonces accedió, le entrevistamos y la verdad es que nos dejó titulares. El tío muy majo, muy institucional, director de Relaciones Institucionales de Hamás. Como si fuese del Real Oviedo, el cargo, nada más. Y nos dio titulares muy interesantes y es verdad que tuvo bastante repercusión. ¿Y puso condiciones en la entrevista? No, ninguno. Otra cosa es que haya contestado lo que haya contestado. Que él no quiso, quería vender su moto, yo repreguntando, pero quería vender su historia, ¿no? Ahora estamos detrás de a ver si nos puede conceder una entrevista. Vamos a soñar Netanyahu, que parece que ya va abriendo la mano a medios de comunicación extranjeros. Pero claro, insisto, somos el programa Ana Rosa, no somos la... O sea, que te va a tocar ligarte a Netanyahu vía WhatsApp. Vamos a ver, te imaginas. Pero bueno, eso es soñar, Joan. Pero como digo, con insistencia y con perseverancia, las cosas llegan. Y han llegado, en este caso. Yo de Marga, lo que más me llama la atención en tu carrera es que trabajaste en grandes empresas muy potentes, y hasta que dijiste basta, ¿no? Y dijiste, se acabo aquí, monto yo mi propio estudio, que supongo que sería un paso muy complicado, ¿no? Pasar de la comodidad de un sueldo fijo al mes, de hago esto, a lanzarme a la piscina. Sí. ¿Cómo te fue y cómo fue eso? Bueno, pues mucho vértigo, no te voy a negar yo esto. Pero era un momento en el que yo creo que me decidía a ir o no lo iba a hacer nunca, y tenía un poco el gusanillo dentro después de ya muchos años en publicidad, que a la vez es una profesión maravillosa, y de hecho sigo haciendo publicidad, pero desde un lado más pequeñito. Pero cuando estás en una agencia muy grande tiene un nivel de exigencia en lo personal increíble. Entonces, pues de joven te da igual tirarte ahí 12 horas, 15. De hecho, tus amigos son de la agencia, tu pareja es de la agencia. Pasa también un poco en la comunicación. Acabamos siendo todos súper endogámicos porque hacemos la vida ahí, nos divertimos, trabajamos, pero es un poco la trampa y... Bueno, la trampa y lo que te gusta de la profesión, ¿no? Que todo sucede ahí, y
y al final eso tiene unos años de caducidad, porque vivir así eternamente el cuerpo no te da. Y fundaste, ¿cómo se llama? Aperitif. Aperitif. Entonces, bueno, fue un momento así como en el que se cruzaron varias cosas en mi vida. Pues fui madre, en los últimos años en la agencia pues era muy complicado al final combinar el salir a las 10 de la noche y tener a un niño en casa, al que a su vez cuidaba una tercera persona. Su padre también era publicitario, con lo cual era todo complicadísimo. Y bueno, pues estuve como mis 2 años después de dar a luz todavía en la agencia, pero al tercero ya tomé la decisión de tomarme las cosas de otra forma para poder organizar mejor mi tiempo, no dejar de trabajar, porque para mí eso es algo vital, ¿no? Tener mi independencia, mi actividad, y aparte hay cosas que hago que me apasionan. Entonces aproveché para retomar algunas que había dejado de hacer, porque cuando tienes un cargo más directivo, pues quizás las manos las usas menos, sobre todo dentro de creatividad. Entonces había dejado de dibujar, había dejado de, no sé... Has dejado la esencia un poco de... Exacto. Sí. Al final coordinaba equipos y trabajaba con ideas creativas muy arriba, pero no estaba en el cómo bajarlas y cómo tangibilizarlas. Y todo esto al final me lo dio Aperitif poquito a poco. Tú, José Luis, que tú empezaste con la gaita, eso hay que contarlo bien. Empezaste con la gaita, luego te pasaste a la percusión por un problema físico, ¿no? O sea, Sí, un problema y empezaste con la gaita de forma muy tardía, no es lo típico que te enseña tu padre. Entre aquello estaba en un proyecto en Alicante, estaba viviendo en Alicante, y entonces se me hacían los días muy largos, ¿no? Entonces se me ocurrió... ¿Con qué edad? Porque era... 31, 32, estaba en un proyecto en Alicante y me acuerdo que se me ocurrió la felicidad de decir, ¿por qué no había un centro asturiano a aprender a tocar la gaita? Pues estaba allí solo, la típica idea que tenemos todos. Sí, y dicho y hecho. Y es que había un centro asturiano en Alicante que no lo había programado ni nada, y además daban clases de gaita y empecé allí. Y bueno, de hecho sigo yendo por allí alguna vez. Y luego, pues nada, hasta hoy. Bueno, pero empezaste, pero tú tuviste que cambiar de instrumento. Sí, tuve tuve un problema de salud y lo tuve que dejar, porque no tenía fuerza para soplar y bueno, y también fue una necesidad, porque ya la banda empezó a crecer, aquello ya parecía que iba cogiendo una dirección y hagamos algo como una cosa más seria. Y es que en Madrid no había percusionistas en ese momento para enseñarnos, entonces pues bueno, me lié la mano de la cabeza y ahora estoy encantado. Y que además hace poco tocasteis con Evia, que eso fue una cosa muy súper emotiva, además aquí en Madrid, me refiero, en el Teatro La Latina. Sí, hemos tocado con muchos artistas, pero con Evia fue especial, claro, porque Evia, bueno, al final es Evia de la tierra, de casa, y sí, se vive de otra manera, sí, que con los demás también. Pero como decía Álvaro, que esto está de moda, vamos a hacer aquí un ejercicio. A ver si sacamos a la mesa asturianos que os haya gustado conocer, o asturianos ilustres, me refiero. Vamos a hacer una ronda. Yo os voy diciendo nombres y luego vosotros decís qué os parecen. Bueno, Rodrigo Cuevas, que es igual ahora el asturiano, no sé si el más conocido a nivel nacional, a nivel artístico, pero de los más conocidos, ¿no? Aquí en Madrid tiró un brutal. ¿Qué os inspira Rodrigo Cuevas? Hombre, no sé, pero a mí me inspira orgullo. O sea, me parece un personaje clave en que Asturias se conozca en el exterior. Me parece un tío en el que yo siempre me fijo para llegar a donde yo quiero ser, ¿no? Que es enraizarte mucho en cualquier lugar del mundo donde estés, pero es un tío que siempre tiene la palabra Asturias en su boca. Y a mí me parece, lo que decía Marga, ¿no? Que yo cuando escucho a Rodrigo Cuevas o hablar de Rodrigo Cuevas o hablar a Rodrigo Cuevas, a mí se me eriza la piel. Y me parece que es un tío bastante ejemplar para él. Yo soy fan total. Sí, que tiene también muchos haters, Rodrigo Cuevas, pues parece que no, pero sí. Hombre, bueno, me lo imagino, como todo el mundo que no tiene haters. Sí. Está muy de moda. Claro, pero me parece que tiene un valor increíble. Es un gran comunicador de Asturias desde el lugar que él lo hace, hablando en asturiano, que no todo el mundo lo entiende ni lo comparte. Y luego con una cosa que es la canción asturiana, que es el folclore, aunque sea reinterpretado y bueno, pues sintetizado y tocado con otros instrumentos aparte de con los tradicionales.
que gente en París aplauda eso me parece alucinante. Entonces tiene un valor increíble. Y luego me gustan mucho las iniciativas que tiene como para que retoma como el volver a juntar a la gente, como lo que ha hecho en Piloña no me viene el nombre ahora, del espacio cultural este. Sí, La benéfica. Benéfica, exacto. Que al final se trata de revitalizar también a los pueblos, ¿no? Y desde el punto de la cultura, de volver a juntar a la gente para ver una obra de teatro, un concierto o cualquier cosa que suceda en este lugar. Me parece que por ahí es una buena dirección para que Asturias vaya cogiendo también, aparte de, evidentemente, del turismo y cosas que puede tener, pero que pueda volver a coger peso. Yo le conocí en Oviedo. Estábamos tocando y nos coincidió que nos tocó tocar juntos. Y yo era un poco hater, debo reconocer. Sí, pero ¿ves? No lo sabía. No hater, pero quiero decir que no me convencía la propuesta que hacía hasta que le conocí ese día y estuvimos hablando un buen rato, ¿eh? Sí. Y me pareció una persona que sabe lo que hace, ¿no? Porque a veces dices, esta gente que hace este tío, ¿no? Sí, sí. Y yo soy muy tradido. Me gusta mucho lo tradicional. Entonces aquí me parecía una cosa que no entendía y después de conocerle la verdad que me volví un fan absoluto, sí. Y luego lo que ha hecho Marga, la propuesta esta de recuperar las fiestas de Prado, todo lo que está haciendo con la benéfica, pues una pasada. Yo es que escuché una entrevista a Ruido Cuevas que me pareció brutal porque dijo, el titular era viajar está sobrevalorado. Y él contaba como diciendo, sí, estamos en una época que estamos todo el rato viajando a Tailandia, no sé dónde, a China, tal, pero luego no conocemos ni los concejos de Asturias, ni en Madrid, ni en las calles de al lado. Es parte también de la filosofía y de la personalidad de Rodrigo Cuevas. También, que es la gitana del avispero también, ¿no? O sea, bueno, pero es una gran verdad que... sí. Pero no son excluyentes, las verdades. No. Sí. O sea, está muy de moda decir, bueno, o sea, no es excluyente viajar a Tailandia. Bueno, Álvaro lo dice porque acaba de volver de viaje de novios de Japón y Maldivas, entonces claro, no se quiere sentir señalado. Entonces, claro, es que me estaba mirando así de reojo, ¿me entiendes? No me quise quedar en Asturias. Sí. Pero coño, se puede. Hombre, entendemos que no va a ser el viaje de novios a Piloña, hombre, eso lo entendemos. Viaje de novios, bueno, a ver, una cosa, los Alpes, me decían, los Alpes japoneses con, los picos les da 1000 vueltas a los Alpes japoneses y a los patrimonios y todo eso. No, pero ese concepto es verdad un poco, que bajamos a muchos sitios, ¿verdad? Que tú le preguntas cuántos concejos hay en Asturias, no sé quién contestaría o dónde está, no te voy a decir Ribadesella, que eso lo sabe todo el mundo, dónde está Degaña, no sé. Sí, o ya Teresa Tameza o en cualquier otro sitio. Yo ya te digo yo que yo conozco, yo diría que yo conozco más, y esto va con mi contra clarísimamente, más países que concejos en Asturias. Y esto es algo que tiro piedras contra mi propio tejado, pero de los 78 concejos que hay en Asturias, no sé cuántos conoceré, bastantes, pero creo que he recorrido más el mundo, y eso es una gran verdad de Rodrigo Cuevas, que Asturias. Y ahora que me lo dices, es para reflexionar, es verdad. Sí, o sea, si no tiene por qué ser bueno o malo, o sea, no es una cosa, es un concepto... Sí, bueno, y yo lo veo en mi entorno en gente que viajamos muchísimo, yo también, si tengo la ocasión, y nos olvida a veces un poco lo propio o no lo conocemos, ¿no? Y eso Cuevas sí que es esa filosofía, ¿no? A mí me pasa todos los veranos, para mi desgracia, no para mi suerte, me lían siempre. O sea, yo voy a Asturias y digo, por fin, ya no voy a trabajar, me voy de vacaciones. Además tengo la suerte de que teletrabajo, entonces me suelo coger mi mes de vacaciones y algo más. Y cuando llego a Asturias siempre digo, mira, ya se acabó Banda de Gaitas, es llegar al pueblo y, ¿estáis por aquí? Oye, que mañana... Eso me ha permitido el poder viajar, o sea, el poder ir tocando a muchísimos pueblos. Y es verdad, hay veces que digo, bueno, este año no vamos a Italia, a Francia, porque ya mi mujer ya empieza a estar un poco saturada de Asturias, ¿no? Pero a mí no me cansa. ¿Tu mujer es de Cercedilla. Ah, de Cercedilla. Sí. Bonito pueblo, pero le satura un poco. Y a mí no me cansa. Más si los asturianos somos pesados también, ¿eh? Con lo propio, digo. Sí, somos muy pesados, pero en general, y los de fuera más. Sí. Porque tú estás ahora mismo reunido con un grupo de amigos de Murcia y tal, la mejor carne, ¿cuál es? La de Asturias. Sí. La mejor, hombre, la fava, hombre, por Dios, ¿qué me dices, hombre? La granja de Segovia, no, la fava asturiana. Y así, bueno, ¿qué os voy a contar? Siempre lo comparamos con luego otro melón que hay que abrir, que no sé si lo abrirás también, es el tema del turismo en Asturias. Eso sí, se va a decir, eso de lo de está de moda, está de moda, sí, pero yo no sé cuánto es bueno que esté de moda. ¿Y cómo es la moda? Claro, porque... Y es verdad que yo creo que aquí hay dos Asturias. Hay una Asturias al oriente, que clarísimamente está
se puede decir masificada, porque lo dice la gente de allí, incluso yo no estoy al occidente, que hay mucha gente, pero no está a ese nivel. Pero claro, no sé cómo va a ser en 5 o 10 años Asturias. Claro, eso a mí me preocupa, no sé a vosotros que estando fuera. Sí, a ver, a mí hay dos cosas que me dan un poco de pena. Y por un lado también, como no voy a decir casi madrileña, porque no lo soy, ¿no? Pero al final, desde... ¿Dónde estás tensada? Ya estás tensada aquí. Un poquito de sangre. ¿Dónde estás tensada? No, pero también me da... ¿Dónde votas? ¿Dónde votas? Aquí, bueno. claro, qué remedio, si no sería raro después de tantos años. Pero con lo que quiero decir, me da pena llegar allí y que también haya como una especie de estigma hacia lo madrileño. Sí, la madrileñofobia que decía. Exacto, ellos. pero madrileños, hay mucha gente que no son madrileños y que también va a Asturias. O sea, no todo el que vive en Madrid es madrileño para empezar. Y van a Asturias igualmente. Entonces esto de englobar masas de hordas de no, que los madrileños porque nos molestan, porque tal. Incluso algún comentario les sale a mis amigos que es como, tío, o sea, que tampoco está bien. O sea, el turismo está bien, pero creo que lo había hablado contigo cuando hablamos por teléfono. Tenemos que encontrar una fórmula inteligente para que no se nos vaya de las manos. Y no sé cuál es, ¿eh? Si la tuviera, vamos, no estaría yo aquí sentada. Sí, lo veo complicado. Es complicado. Es difícil. Pero porque hay muchos factores. Está bien en verano, es como un refugio climático para la gente que vive en el interior, que con estas temperaturas nadie quiere ir a zona con más calor. Entonces al final allí, bueno, pues tienes esa temperatura que es súper agradable, verde, no sé, ves otras cosas. Aunque llueva parece que ahora no importa. Sí, exacto. Sí, claro. Hace unos años era la contraria. ¿Cómo ir a Asturias en verano? Claro, sí. Exacto. Y entonces... Cada vez hay más gente y en mi zona, que yo vivo, bueno, mis padres en Piedras Blancas, en la playa de Salinas, que es a la que suelo ir, cuando escucho ya japoneses detrás de mí hablando en japonés, Claro. Sí, digo, bueno, ya están llegando a todas partes, evidentemente. Yo es algo que vi poco a poco, porque yo en la transición a la Avenida Madrid estuve en Santander también y yo veía mucho a Potes, la zona de Potes, zona de Picos de Europa y tal. Y yo cuando fui a Potes al principio de mi estancia en Santander y cuando fui la última vez, yo vi un cambio que a mí me pareció clave, que es que los bares de Potes o los bares de cualquier pueblo de Cantabria pequeñito, los menús de los bares ya no solo estaban en español, estaban en alemán, había un restaurante que servía cocido lebaniego que el menú estaba en japonés. Y yo ahí ya se me enciende la luz y digo yo, aquí pasa algo. Sí. O sea, es una señal. Yo no estoy en contra del turismo, bienvenidos los madrileños, los andaluces, quien sea. Pero es verdad que para mí es inevitable tener un sentimiento de se nos está escapando un poco la tierra que a nosotros nos gusta, que nos conocemos, el refugio nuestro, la no malficación, la tranquilidad. Colas, tú ahora vas a Rodiles o vas a Ollambre en Cantabria, o te pongo un ejemplo, y está hasta arriba. ¿Sabes lo que también? A ver, a mí, por ejemplo, lo que más me gusta de Asturias cuando voy es la esencia, ¿no? Y eso se ha perdido. O sea, es decir, tú vas, por ejemplo, a Cangas de Onís y hay 20 restaurantes y los 20 tienen el primero fabada y el segundo cachopo. Y eso ya, y la marca de la sidra no la voy a decir, pues ya conocemos todos. Entonces, es como muy madrileño, pero yo creo que no es el madrileño. O sea, cuando el salón de madrileños, que yo como... Claro, tú tienes seguridad que tú estás en Guadarrama. Mira, lo más bonito que me han dicho me lo dijeron este verano, me lo dijo una persona, no voy a decir quién, pero que es muy antimadrileño, y me dijo, José Luis, tú y de aquí. Y dije, uff, lo has conseguido. Y bueno, sí, para mí es un honor, claro, eso. Fíjate. Bueno, hay un restaurante en Asturias, que no voy a decir cuál, que tiene puesto en la entrada un cartel que pone no se admiten perros ni madrileños. Eso es real. Pero es ese turismo que arrasa. O sea, es decir, por ejemplo, una sidrería es un templo en el que tú entras a disfrutar. O sea, están allí para servirte, para que disfrutes la comida, para que disfrutes con tus amigos. Pues eso, un madrileño no es un madrileño, simplemente es un turista que lo que quiere es, lo quiere ya, no tiene esa paciencia. O sea, es decir, claro, a ver... A mí me parece muy injusto eso de la madrileñofobia por dos cuestiones. Uno, porque se hablan de los madrileños como si fuese aquí una raza ajena. Sí, bueno. Eso por un lado. Y luego, porque Madrid es una ciudad muy acogedora, que aquí estamos 3 asturianos y 4 asturianos, que es una ciudad súper acogedora que si se pusiesen los madrileños a decir, pues no admitimos a la gente que íbamos todos apañados. Entonces al final es una cosa como rara eso de la madrileñofobia que existe. Sí, es verdad que como vivimos a otro ritmo aquí vivimos, y a mí me pasa como asturiana que vivo en Madrid, aquí vivo a un ritmo que cuando inevitablemente me voy a Asturias y no me doy cuenta de que estoy allí, voy corriendo a todas partes. Y entonces
tardo 2 días en decir frena y pausa, ¿no? Y no te estreses porque a lo mejor tardan un poco más en atenderte o porque tardas un poco más en llegar a este sitio o porque lo que sea, porque la gente allí va a otro ritmo. Entonces me pasa a mí, siendo de allí, pues entiendo que los que no tienen este sentir dentro, pues les parece que todo viven con la prisa en el cuerpo y eso es algo que hay que cambiar en la cabeza, obvio, para evitar estos malos entendimientos por todas las partes. Yo necesito unos días para adaptarme. Y luego además me encanta porque o sea, a mí es como ya estoy en casa. O sea, es algo, cuando ya te vas adaptando a ese ritmo de la ciudad, al ritmo del pueblo, y además Moreda que no es un pueblo, bueno, no es muy pequeño, pero tampoco es muy grande. Y luego oyes el idioma, ¿no? Que a lo mejor la gente va a las grandes ciudades no oye el asturiano, pero allí en Moreda todo el mundo habla en asturiano y a mí me encanta. Me encanta oírlo y me encanta hablarlo. Y sobre todo si queremos que mejore Asturias, irremediablemente tiene que mejorar la economía, lógicamente. Y la economía son ingresos, y la economía es gasto, y la economía es todo. Y estamos en la chalana. Y a mí me han pasado vídeos, una cantidad de vídeos, de Carlos sí. Chalana. Carlos Chalana, que está invitado, que a ver si viene. Ya lo digo aquí. Por cierto, pero además amigos madrileños diciéndome, mandándome lo de Gallo y tal, sois los putos amos y tal. Y me la manda un montón de gente que no es de Asturias. Bienvenido el madrileño, bienvenido el andaluz, pero que el turismo, si tenemos que tener turismo, que sea de calidad, sobre todo. Sí. 100%. Bueno, ¿os lo habéis pasado bien? Yo, Suave. a ver si me hizo corto. Suan. Vale. Porque no os mováis porque tenemos todavía una sorpresa. Ay, amigo, pero bueno, come tres. No es una fabada, A ver, ni es un... ¿eh? Hay que decir que nosotros la fiesta de Navidad del programa de Ana Rosa la hacemos aquí. ¿Ah, sí? Sí. O sea, que ya más o menos Ya controlas. el buen hacer de la chalana. Sí. Ya lo Pues, controlamos. esto no es atrezo y es para no tienes que cocinar hoy para cenar. Vale, Qué rico. nos podemos llevar. Bueno. Muy bien, pues muchas gracias a todos por venir. Gracias. A vosotros. Y nos vemos en el siguiente episodio de la Chana de Swan. Un saludo.